pues el mensaje de hoy es un mensaje tan importante porque lo que podemos ver hoy en muchas iglesias, mire hermano, hay diferentes denominaciones de iglesias. Nosotros entendemos como cristianos que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos hermanos en Cristo, independientemente de diferentes denominaciones que hoy existen. ¿Ok? Algunos más serios, más legalistas, como los bautistas, ¿verdad? Que nos tachan de muy legalistas. Hay presbiterianos, hay diferentes metodistas, hay pentecostales, los carismáticos que cantan con una euforia, confían mucho en sus emociones, en lo que ellos sienten, en lo que creen que Dios les habló. Bueno, diferentes denominaciones. Pero ¿qué es el punto? Si tiene a Cristo en su corazón, es mi hermano en Cristo. ¿Ok? Pero el tema que tratamos, que vamos a tratar el día de hoy, es en la epístola de Judas. Es una epístola que tiene un solo capítulo, pero con un mensaje tan importante que habla de contender por la fe. Habla de cuidar nuestra iglesia y la doctrina. Identificar a los falsos maestros. Porque cuando vamos a leer la carta de Judas, existían ya en ese tiempo. Y estamos hablando de la iglesia primitiva. Ya había ese problema. Y por eso Judas les exhorta con una importancia de hablar de ellos. También hace una referencia a la carta de Pedro, ¿ok? Pero con mayor razón, en estos tiempos en los que vivimos ahora, hay muchas iglesias donde hay falsos maestros que no son creyentes. Son falsos y vamos a hablar qué tipo de personas son, qué características tienen y cuál es el objetivo de este mensaje, hermano, que usted pueda discernir de forma espiritual. Este está enseñando la palabra de Dios, este está en sus emociones. Y Judas habla de unas características de ellos muy específicas que le van a hacer sentido. Le van a hacer sentido cuando usted empieza a escuchar a diferentes líderes religiosos en sus propias vidas y lo que hacen, las locuras que llegan a hacer y su inmoralidad sexual también está muy marcada y también precisamente Judas hace hincapié en eso. Entonces espero que este mensaje sea de mucha bendición. El título del mensaje se llama La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apartarte de la verdad. Típica de la iglesia de los últimos días. Las iglesias apóstatas, hermanos, están llenas de personas. Todas esas iglesias grandes que tienen unas pantallotas con música y con un orador que hable la Biblia, lee algo y luego lo deja ahí y empieza a hablar de emociones, empieza a decirte cosas que te hagan sentir bien, a sentirse él el líder, el elegido. Cuidado, cuidado. Y esas están llenas. Porque ¿sabe qué? A muchos hermanos no les gusta leer la Biblia. No les gusta aprender, entender doctrina, sino ir a escuchar, ir a disfrutar una buena alabanza, pero no, a estudiar no. Mejor escucho. Entonces no puedes discernir. Es triste cuando alguien tiene que preguntarle a otro pastor si tal iglesia donde se va a cambiar es buena o no, y le tiene que pasar videos. ¿Por qué? Porque no puede discernir una buena doctrina. Y eso, hermanos, se logra solamente con la lectura bíblica. No sustituye el servicio dominical tu propio estudio necesario, personal. No se puede sustituir. No hay manera. Necesitamos tener nuestra Biblia. Entonces, Judas, hermanos, vamos a revisar aquí este libro de Judas. Judas no es Judas el que entregó a Cristo, sino es Judas medio hermano de Jesucristo. Hay algo interesante en las Escrituras porque los medios hermanos de Cristo se convierten después. En un principio no creían en Él, se convierten después. El tema de la carta es contender por la fe. Y como lo dijimos en un principio, ya había infiltrados ahí adentro. Y la iglesia primitiva, hermanos, era celosa
identificaba a los que se decían ser apóstoles, como habla en el Apocalipsis, en ese mensaje que le da Jesucristo a la iglesia de Éfeso. Tú has señalado a los falsos apóstoles y no son, ¿verdad? ¿Y cuáles son los puntos importantes que hace hincapié Judas? Son impíos, viven en libertinaje, en inmoralidad, causan divisiones, causan confusión en las personas. Entonces, es importante la carta de Judas. No está dirigida a una iglesia específica. Su escritura, pues yo en mi Biblia de estudio tengo 68 después de Cristo. Tuvo que haber sido entre los 60, 70, más o menos en ese tiempo, porque hace relación también a la carta de Pedro. Espero que sea de bendición. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor poderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en el que estamos reunidos aquí, Señor. Estamos en este salón, Padre, que es un salón de un hotel, pero entendemos que estamos en la iglesia porque estamos reunidos los creyentes. Padre, te pido por el mensaje, que Señor nos hables, Padre, nos exhortes a cada uno de nosotros a ser celosos de la buena doctrina, a no confiar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, sino en tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, Padre. Padre, que este mensaje sea de bendición en mis hermanos, de edificación, que salgamos edificados, animados, Padre, y sobre todo agradecidos, Padre, porque estamos en un buen lugar, Padre, para aprender la palabra. Te pido por cada alma que está aquí, Señor. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos ahí en el versículo. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y vamos a ver el desarrollo de lo que dice Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Hermanos, Judas, va a desenmascarar a los apóstatas, pero nos recuerda algo: santificados del Padre. ¿Quién es una persona santa? Una persona que ha recibido a Cristo en su corazón es santo, es apartado. Conocemos eso como doctrina básica. Nacimos en la familia de Satanás, porque venimos de Adán, pecadores, y cuando recibimos la palabra y creemos en ella, pasamos a la familia de Dios y somos santos. ¿Ok? Pero dice algo importante: debemos guardarnos en Cristo, guardar nuestro corazón en la fe, en el Señor. Y también comenta algo, ¿verdad? Multiplicarse. ¿Qué debe ser multiplicado? La misericordia, la paz y el amor, en el versículo 2. La misericordia, amor, hermanos, es el amor extendido siempre, como lo tiene Dios. Misericordia, paciencia en el amor con nosotros. Dios tiene una gran misericordia con nosotros como pecadores, que a veces como sus hijos fallamos. Dios tiene misericordia de nosotros. Es un amor extendido que también debemos tener nosotros. Y la paz, hermanos, la paz que nos da el Evangelio. Jesús nos ha reconciliado con Dios cuando nos entregamos a Él. Y el amor precisamente es el impulso principal para llegar al Evangelio, el amor. Entonces dice Judas que sean multiplicados. Judas está diciendo algo importante que debe estar en mi corazón, algo que yo debo desarrollar para comprender lo que viene, lo que va a explicar él en los siguientes versículos. ¿Y qué va a explicar? Advertir. Hey, mira, hay apóstatas, hay falsos que ya están acá adentro. Y vamos al versículo 3. Entendamos algo, hermanos. El contexto también de la iglesia primitiva, había persecución, había mucha tensión. Y por eso les dice, ¿verdad? Misericordia, paz, amor, que sean multiplicados. Desarrolla esas cualidades como creyente. Te van a ayudar, te van a fortalecer espiritualmente. Entonces en el 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario, mire lo que dice Judas, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas exhorta algo, mira, con un gran anhelo, hay que cuidar la sana palabra, el evangelio que salva vidas. Es algo importante que debemos tener nosotros. Hermanos, hoy hay muchas iglesias donde no se habla del evangelio. Todos esos falsos maestros orgullosos que están crecidos ellos, solamente dan consejos, pero no hablan del arrepentimiento, de la cruz. No hablan de eso. Bromean, se burlan de los demás. Entonces en ese tiempo ya había ataques al evangelio, con falsas enseñanzas. Las doctrinas importantes de la salvación ya las estaban torciendo. ¿Y sabe qué hacen ahora en muchas iglesias los falsos maestros? A torcer la doctrina de la salvación. Podemos enseñar lo que sea, podemos hacer un gran énfasis en el Espíritu Santo que te da poderes sobrenaturales para todo lo que tú quieras, pero Cristo, ¿y dónde quedó Cristo? ¿Y dónde queda mi pecado confrontándome con su palabra y pidiéndole perdón? No, eso no. Tú siéntete bien, tienes todo el poder, Dios te quiere bendecir, te quiere así como eres. Bueno, me aceptó como soy. Claro que sí, Dios me ama, pero Dios no me quiere como yo estaba. Dios me pide cambiar. Arrepiéntete. Deje el inicuo su camino y vuélvase a Jehová. ¿Y qué enseñan todos esos falsos? Tú sé lo que tú quieras. Yo por ahí me han mandado algunos mensajes, hermanos, de estos falsos maestros y enseñan herejías disfrazadas que se escuchan muy bien. Blasfeman de la palabra de Dios, pero si no tienes la capacidad de discernir, dices, oh, qué bien habla este. Y pasan las imágenes y la gente riéndose, sí, mira qué bien habla él. Está blasfemando, pero no pueden distinguirlo. Hermanos, el fundamento del evangelio, Jesús lo dejó en los apóstoles, los preparó durante 3 años y medio. Y ellos son la base, el fundamento de la iglesia. Y ellos empezaron a expandir el evangelio. Y Satanás, hermanos, empezó el ataque. Pues Satanás no se ha quedado quieto en ningún momento. Y todos estos falsos maestros, pues son promovidos por él. ¿Y cómo llegan a las iglesias? Encubiertos. Ya era atacado, hermanos. El punto es este del mensaje. Cuando hay líderes que dicen tener revelaciones, visiones, que son ungidos, que los llamó para ser apóstoles y que les habló al oído y que la esposa profetiza, porque yo no sé cómo le hacen, pero son unos apóstoles y la otra profetiza. Cuidado con ellos. Están enseñando mentiras. Ese es el punto de este mensaje que hace Judas. Cuando alguien llega así, hermanos, a querer decir que tuvo revelación, que Dios le mostró, no te mostró nada. Ya no hay revelaciones nuevas. Lo que Dios me tenía que revelar ya está escrito aquí en su palabra. El canon está cerrado. Entonces, si llega un falso apóstol, así que Dios le vio, que Dios le mostró y que él tiene la unción. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ahí algunos que llegan y, Señor, úsame para que éste reciba el Espíritu, la unción? ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres para darle la unción? Porque le puso las manos. Y agarran de hechos, ¿no? Le impusieron las manos. No distorsiones. Pues tú no eres mediador de nadie, ¿verdad? La persona recibe el Espíritu Santo cuando se arrepiente, cuando crea al Señor. En ese momento entra el Espíritu Santo. Te pueden poner las manos, los pies, abrazar y no se puede. Pero estos falsos hacen eso. Ya no se diga el piso, que avientan la chamarra por ahí, salen disparados. Es un show y la gente se contagia de eso. Pero eso abunda, hermanos, abunda. Y tristemente cuando nosotros queremos alcanzar a alguien a Cristo, que está buscando a Dios con todo su corazón, que quiere razonar con la Biblia, empieza a ver eso, no, yo eso no. A mí me ha pasado, cuando invito a personas a la iglesia,
Y empiezan oye, no, momento, eso es mala doctrina. No, yo quiero que tú llegues a la iglesia consciente, con tu inteligencia, de poder, a ver, ¿qué estás enseñando? ¿Dice eso ahí? Ok, lo voy a anotar y yo lo voy a guardar. Eso es lo que yo le digo a una persona para invitarlo. No le digo, contágiate ahí del ambiente. Pero hay personas que eso les gusta, hermanos. Hay personas que se van de las iglesias porque ahí no hay emociones. Ahí no platican cosas maravillosas. No andan hablando en lenguas angelicales por ahí en un lugar de ahí de la iglesia. Porque eso pasa. Estos falsos maestros empiezan a decir cosas, empiezan, el Espíritu Santo está en él. Es un payaso. Eso no es cierto, hermanos. Vamos al versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué dice Judas? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Mire lo que dice Judas: niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entran? De manera encubierta. Y esta palabra encubierta la puede comprender usted muy fácil. Pero ¿sabe qué tiene esta palabra encubierto? Con una proximidad muy presente con los demás, en una unión. ¿Me explico? Buscando una relación estrecha con las personas. Así es como entran, encubiertamente. Ahora, no significa que Dios escogió a unos para salvarlos y Dios escogió a otros para condenarlos. Entendemos esa doctrina calvinista mal entendida, que Dios elige a quien salva y a quien no. No, no significa eso. Cada uno se salva de acuerdo a lo que cree del Evangelio. Creo, recibo la verdad, soy salvo. Lo que está queriendo decir aquí es que esta condenación de apóstatas ya está revelada por Dios, que va a llegar. ¿Y por qué? Porque Dios es omnisciente, Dios conoce todo, el antes, el hoy y el después. Él conoce a cada uno de los apóstatas que van a estar ahí funcionando en algunas iglesias, Él los conoce. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad? Si antes habían sido destinados para esta condenación, con una característica: son hombres impíos. Mire, hermanos, hay algunos que podemos decir, creo que tiene una mala doctrina, pero es salvo. Creo que este pastor le gustó el dinero y como que ya se está desviando, pero creo que es salvo. Simplemente se está desviando del evangelio por el amor al dinero, como dice Timoteo, porque está enfocado a eso. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero hay otros que no son creyentes, son impíos. ¿Ok? Dios en su soberanía sabe quiénes son. Y lo que me está diciendo este versículo, desde antes Dios ya sabe, están destinados para eso. ¿Cómo puedo yo comprender eso? Hablando del otro Judas, Judas Iscariote. Sabemos la historia bíblica de Judas Iscariote. Entregó a Cristo. Imagínese a Judas cuando llegue al juicio del trono blanco, condenado para la eternidad. Pues estaba escrito que alguien tenía que hacerlo. ¿Tú me elegiste a mí? Le va a decir Jesús: no, yo sabía lo que ibas a hacer, Judas. Por eso está escrito, porque yo conozco todo. Pero lo que tú ibas a hacer en tu corazón, yo lo plasmé en la palabra, porque yo sé todo. Pero lo hiciste tú. Entonces, eres condenado. ¿Puede entender eso? Dios conoce la mente de cada persona. Pero también algo más, hermanos, en este versículo. Judas está señalando dos rasgos importantes de estos falsos maestros. Tienen una depravada conducta. ¿Y qué más? Una corrupta doctrina. Porque niegan a Dios. Hablan de Jesucristo, pero lo niegan en su corazón. No es su Señor. Por eso el último versículo que vamos a leer de Mateo, que tuvimos al principio, cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿qué les va a decir? Porque es muy fácil hablar de Cristo. Los falsos apóstoles no hablan de Jesús para todo. Sanan al que está en una silla de ruedas en el nombre de Jesús y todo, ¿verdad? Pero no es su Señor. Muy bien, versículos del 5 al 7. Ahora va a poner unos ejemplos históricos. Ahora Judas
hablando de estos hombres impíos, les va a decir algo. Mira, te voy a hacer recordar algo. Vamos a las escrituras hebreas, vamos al Antiguo Testamento. Y dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. A los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios hizo lo que hizo en Sodoma y Gomorra por ejemplo. Aquí tienes el ejemplo del juicio de Dios. Y mire, hermanos, desde el versículo 5, aquí voy a entender algo muy importante. Cuando Dios libera a su pueblo de Egipto y los manda a que crucen por el mar y llegan a ese desierto, ahí estuvieron muchos años por su necedad. Tuvieron familia. Y seguramente muchos de esos que nacieron ahí, pues no eran creyentes. Y también el Señor los mató, los fue matando. Y sabemos que solamente entraron Caleb y Josué a la tierra prometida. Ya usted conoce también esa historia. Entonces me está diciendo aquí Judas, Dios juzga, no te puedes burlar de él. Y luego también les recuerda la rebelión y la apostasía de los ángeles, hermanos. Esta referencia la tenemos en Génesis 6. En el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridades en prisiones eternas para el juicio del gran día. Si usted lee Génesis en el capítulo 6, entendemos antes del diluvio qué condiciones había. Una de las cosas que sucedieron, y esto doctrinalmente bien justificado, ángeles llegaron, bajaron a la tierra, tomaron formas humanas, cuerpos humanos y tomaron para sí mujeres. Ángeles materializados tomaron mujeres y de ahí vienen los gigantes. Nefilim, los gigantes, con una descomposición genética. ¿Y qué hizo Dios? No, los agarró y los metió, los guardó en prisiones eternas. Para explicarle algo rápido, Satanás se revela con la tercera parte de los ángeles. Ok, unos ángeles, ¿dónde están? Ahí guardaditos en prisiones eternas. Ya no salen de ahí. Están reservados para el juicio. Otros están abajo y Dios los va a usar en la tribulación para sus propósitos divinos. Y otros están operando con Satanás. Entonces, hay ángeles malos como hay ángeles buenos. Pero ¿qué me está diciendo Judas? Mira lo que pasó. Ángeles no guardaron su dignidad, dejaron su cuerpo, vinieron a la tierra y cometieron esta inmoralidad. ¿Ok? Y luego en el versículo 7, ¿qué pone? El ejemplo de Sodoma y Gomorra. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. ¿Qué pasó, hermanos? Conocemos toda la historia de Sodoma y Gomorra, la inmoralidad sexual, el libertinaje en el que se vivía en ese tiempo. Pero ¿por qué Judas señala todo esto? Porque esas características de inmoralidad las tienen los falsos maestros también. La inmoralidad. Recuerde que Judas está hablando de falsos maestros y está poniendo como ejemplo a ángeles, está poniendo como ejemplo los tiempos de Sodoma y Gomorra de fornicarios, llenos de inmoralidad. Y cuando revisamos esto de Sodoma y Gomorra, hermanos, es tan triste porque dice desde el más joven hasta el más viejo ya estaban pervertidos. Y llegaron ángeles para sacar a Lot. Y recuerda la historia, desde el más joven hasta el más grande llegaron, rodearon la casa de Lot y le dijeron, queremos
sexo con ellos. Tan guapos, queremos. ¿Y qué hizo? Dios los destruyó. Inmoralidad. Ahora, no es coincidencia, hermanos, pero piensa algo. Los apóstatas defienden la homosexualidad. Si usted se pone a revisar en internet, hay pastores que son hombres y ya visten como mujer y dicen que son mujeres y son líderes en iglesias en Estados Unidos. Hasta bautistas. ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Quién está dentro de esas iglesias? No son creyentes. Y sabe, yo me puse a checarlo. ¿Y qué dice este hombre cuando lo nombran pastor ahí? Voy a defender el derecho de los homosexuales, porque Dios ama a todos. Ajá, un pervertido. Entonces, tiene sentido lo que está poniendo de ejemplo Judas. ¿Lo puede ver? Tiene sentido. Hermanos, la apostasía está ligada a doctrina falsa con inmoralidad. Con inmoralidad. Casi siempre están pegadas, hermanos. Y tiene usted grandes ejemplos de ellos. Me puse a ver algunos ahí en internet. Un argentino, Hugo Castro, abusó de mujeres y niños. 20 personas. Acabó preso, igual junto con su hijo. Roberto Morris, un pastor en Texas, el mismo problema de perversión. Marcial Maciel, ¿le suena? Un monstruo. ¿De cuántos abusó? El fundador de los Legionarios de Cristo. Nazón Joaquín, ¿le suena? Bastante, ¿verdad? ¿En dónde está? Preso. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que en esa secta cada vez hay más creyentes. Y los entrevistan, oye, pero mira, hay una evidencia, está preso en Estados Unidos, abusó de niños. No, Pablo también estuvo preso. Es el ungido del Señor. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no puede ver eso la persona? No puede discernir. Tiene toda la evidencia, hermanos, pero no puede discernir el monstruo que está ahí. Mire, gloria a Dios que está en Estados Unidos. Porque si estuviera en México, andarían las mismas. Yo soy de Guadalajara. Esa secta se fundó allá por su abuelo. Su abuelo, según tuvo la revelación porque todas las religiones empiezan así, tuvo la revelación que él resucitó a su hijo, el padre de este hombre. Según él, ¿verdad? Y cuando yo estaba pequeño, le hablo de los 80s, ya se hablaba lo mismo del padre de este hombre que hoy está preso. Las mismas perversiones. Un pervertido sexual. ¿Y qué tiene este hombre? Igual, la misma línea. Entonces, versículo 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, mire lo que dice, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas los describe como soñadores a los falsos maestros. ¿Por qué soñadores? Por cómo hablan, hermano. Hablan de sus propios pensamientos, de lo que hay dentro de su corazón, engañando personas para que les traigan jovencitas para abusar de ellas. Mancillan la carne. ¿Qué significa esto de mancillan la carne? Tienen ya una mente contaminada, pervertida, viven sucias fantasías y las buscan satisfacer. Entonces por eso dice mancillan la carne. Son perversos. ¿Se entiende? ¿Cuántos líderes religiosos conocemos así? Ya los hemos. Hermanos, hay una lista enorme. No termina usted de ver en internet. Y sucede en todos lados, no solamente católicos. Unos que dicen cristianos, lo mismo. Los testigos de Jehová, lo mismo. Incluso salió en una nota en Australia de demandas que tienen los testigos de Jehová por abusos sexuales a niños que la secta los ha protegido. Y así no paramos. Entonces, ¿qué tienen estos falsos? Sus perversiones. Es una característica de ellos.
¿ok? Son acusados, unos están presos, se defienden, hacen a un lado la autoridad, porque ponen su lascivia por delante de las leyes. Y muchos entran al ámbito religioso para hacer sus perversiones. Acá estoy protegido. ¿Ok? Es para considerar, hermanos. Mire, vamos a brincar 14, 15. Vamos a ver algo más que dice aquí. Es el mismo tema que está hablando Judas. Por tiempo, hermanos, quiero brincarme. 14, 15. Dice Judas, de los que está hablando, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc vivió en el tiempo de los patriarcas. Dice en el libro de Hebreos que Dios lo arrebató y no probó muerte por su fe. ¿Existe un libro de Enoc? Sí, sí existe. Mira, hermanos, los judíos eran de lectura y tenían varios libros. Y por supuesto que existió el libro de Enoc. Como también existen otros libros que la misma Biblia me habla, pero algo importante. No son libros sagrados. No son libros inspirados por el Espíritu Santo. Existen. Por ejemplo, Natán es un libro que cita la Biblia en Segunda de Crónicas. Batallas de Jehová es un libro que cita la Biblia en el libro de Números. Jacer es un libro que cita Josué, allí en el capítulo 10. Recuerda Josué cuando dice sol detente, luna detente, y dice ahí la palabra, ¿verdad? No está escrito en el libro de Jacer. Muy bien, ¿cómo puedo entender yo estos libros que no son sagrados, pero que existen? Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si se estuviera escribiendo la escritura en este momento, podría ponerse, como dice la revista Time, como dice la revista Selecciones, y ponerlo. Pero no son libros sagrados. Existen. Sin embargo, aquí más bien parece que Judas es guiado por el Espíritu Santo para mencionar que Enoc profetizó. También Enoc dice que está profetizando el juicio de Dios con esta frase, he aquí vino el Señor, entendiéndose que es una profecía por cumplirse. Entonces también puede entenderse, yo creo más eso, que Enoc profetizó lo que va a hacer Dios, como una profecía. 17 y 19 versículos. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede ver que está citando a los apóstoles? Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales. ¿Puede ver la palabra? Los sensuales que no tienen al Espíritu. Entonces puede decir, mira, hay que tener memoria, ya lo dijo Pedro, que andarían en sus malos deseos. Y esta palabra, los sensuales, ¿sabe qué significa en una concordancia? Tienen una distinción, una característica de bestia, de un salvaje. Eso es lo que significa la palabra sensuales en una concordancia. Y los está describiendo como los sensuales que no tienen al Espíritu, no tienen a Dios. Mire, vamos, ponga su mano aquí y vamos a Segunda de Pedro, un poquito atrás, Segunda de Pedro 3:3. ¿Me dice amén cuando esté ahí? Mire cómo relaciona Pedro tan claro con la carta de Judas. Voy a leer unos versículos y mire la exactitud de las cosas.
Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias. La palabra concupiscencia habla de deseos, pasiones prohibidas. O sea, en sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, de su venida, de su presencia. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De los hombres impíos. Puede ver que tiene una relación. Judas dice, mira, como dice Pedro, vendrán algunos así, en sus propios deseos, burladores, en sus propias concupiscencias. Ahora, hermano, nos queda poco tiempo. ¿Qué debo de hacer yo como un creyente que está en una iglesia de buena doctrina? Ok, prepararme, entender yo la palabra de Dios. Porque si usted estuviera su Biblia en su casa, yo puedo estar dando un mensaje aquí y decir, Alejandro, yo creo que este versículo más bien se refiere a esto, pero no pasa nada. Pero puede distinguir perfectamente si el mensaje es bíblico o no es bíblico. ¿Qué debo de hacer? También debo ser vigilante, hermano. Porque también Pablo nos exhorta a ser vigilantes de la doctrina. Ponga su mano aquí, vamos a regresar con Judas, pero vamos a ver Romanos 16, 17, 18. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. ¿Ya está usted ahí? Dice Pablo, mas os ruego, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los hermanos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Puede ver esto? ¿Tan claro? Esto no era nuevo en la iglesia primitiva. También había pasado, hermanos, con el pueblo judío antes de la cautividad. Miren, me da tiempo, vamos al libro de Jeremías. Vamos al libro de Jeremías, por favor, al capítulo 23. Quiero leerle algunos versículos. Jeremías 23, 16. Voy a leer algunos versículos salteados para comprender esto, hermanos. La apostasía existe desde mucho antes. Aquí estamos hablando precisamente de cuando esos falsos son denunciados por el profeta Jeremías. ¿Está usted ahí? 23:16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. No te preocupes, Dios te ama como eres, como estás. Oye, es que hay este pecado, no pasa nada. No, claro que sí. Si eres hijo de Dios y estás en pecado y no quieres corregir, te va a disciplinar. Versículo 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Puede ver? El 25.
yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo algo muy característico: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Me voy al 31. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. ¿Les suena familiar con los falsos maestros? El Señor me habló, Él me dijo, y me dijo muy claro, que me des esto, que me entregues lo otro. Y estamos hablando de temas de inmoralidad. El Señor me dijo, tu hija. El Señor me dijo, son bendiciones para ti. Eso ha pasado, hermanos, y pasa. Perversos. El Señor me habló. Hazle caso al Señor. Y pasa, tristemente. Vamos a terminar nuestra lectura aquí en Judas, por favor. Y vamos a los versículos 20 al 23. La exhortación tan importante que nos hace Judas. Dice, pero vosotros, amados, ya te conté todo esto, dice Judas. Ya te expliqué de esos falsos maestros. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Edificándonos. ¿Cómo me voy a edificar? Creciendo en la palabra de Dios, para poder discernir, para estar preparado, para poder distinguir. ¿Y cómo voy a tener esa gran comunión con Dios? Con la oración, hermano. Necesitamos tener oración con Dios desde antes de leer la Biblia, decirle que me ayude, que me muestre, que me enseñe. Se lo dije en un principio, hermano, no se puede sustituir el servicio, perdón, no se puede sustituir su lectura en su casa, su tiempo con Dios, con venir el domingo. No va a crecer, no va a crecer. Y si usted, lo digo con todo respeto, no voy a ver a nadie. Si usted no abre su Biblia toda la semana y nada más viene el domingo a pasar aquí un rato de hora y media y ya está, es lo mismo que ir a misa. Es lo mismo. No, hermano. Dios me pide que yo esté alimentándome de la palabra, cambiando mi vida. ¿Qué aprendí el domingo? Debo corregir esto. Esa es una buena iglesia. No, tal el Señor. Hermano, no tengo nada contra la alabanza. No tengo nada contra eso. Yo recuerdo a mi pastor cuando me decía, y tengo palabras que aprendí de él, no sabes cómo me duele encontrar un equilibrio en la alabanza. Porque hay gente que se ha ido de la iglesia porque la alabanza está muy apaciguada. Hoy lo estoy entendiendo. Porque unos ya se fueron por la alabanza. Imagínense si meto aquí una batería, hermano. En 15 días nos van a pedir el lugar. No se puede. No estamos en contra de la alabanza y todo, pero la alabanza es para adorar a Dios, no para satisfacer mi carne. Y luego también aquí dice Judas, a los que dudan, hermano, a los que están confundidos, necesito ayudarles. Y luego a otros, en el 23, salvad, arrebatadlos del fuego y tener misericordia de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué misericordia de ellos? Porque son unos pecadores que asisten a una iglesia con un falso pastor, no son creyentes. Hay que arrebatarlos, hay que jalarlos, hay que estar preparado para decirle, no te vas a salvar ahí, estás en un mal lugar, no estás aprendiendo la palabra de Dios. Eso es lo que me quiere decir. Salvad, arrebatarlos del fuego y de otros tener misericordia, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne por el pecado. Hay pecadores que no son creyentes y están muy contentos en las iglesias.
están en un excelente grupo social, tienen buenos amigos, la pasan muy bien, se emborrachan, pasa nada, pero hay que tener cuidado, hermanos, porque si somos hijos de Dios, entonces debo de comportarme como un verdadero creyente. Y ahora quiero cerrar, hermanos, a tiempo. Vamos a la lectura de hoy. ¿Qué va a pasar con estos hombres impíos que han usado iglesias para sus perversiones? Vamos a Mateo 7, del 15 al 23. Con lo que hemos leído ahorita, hermanos, aquí en el libro de Judas, de Dios nadie se burla. Él es Dios. Y va a venir el Señor. ¿Qué puedo aprender de esta lectura antes de llegar a ella? Hoy existen esos apóstatas, esos falsos maestros. ¿Qué más puedo aprender? Que cuando venga Jesucristo en su segunda venida, al final de la tribulación, esa apostasía va a estar con todo, con todo. Va a haber muchos apóstatas en ese tiempo. Entonces, mire lo que dice aquí del 15 al 23. Aquí nos está hablando Jesús. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ocupa que le explique qué significa ese versículo. Está muy claro, ¿verdad? Pero dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Antes del 21. ¿Qué frutos tienen esos apóstoles? Andan en sus aviones, prepotentes, engreídos. ¿Qué vidas llevan? Si le empieza a buscar, hermanos, tienen la misma característica. Inmorales, perversos, millonarios, robándole a la gente. Entonces, mire lo que va a pasar con ellos cuando viene Jesús en su segunda venida. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Arrepiéntete, cambia tu vida. Ahí está mi Hijo Jesucristo, murió en la cruz para que tú tengas perdón. No te vas a salvar solo. Necesitas a mi Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre. Y si no, condenado. En el 22, muchos me dirán en aquel día, no son pocos. Cuando venga Cristo va a haber muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando Cristo venga en su segunda venida, hay algunas cosas que me revelan la Escritura que va a ser Cristo. Esta es una de ellas. Se va a encontrar con esos falsos. En tu nombre expulsamos demonios. Ni te conozco. No tienes una relación personal conmigo. Usaste mi nombre, pero eres impío. ¿A dónde te vas? Al lago que arde con fuego y azufre. Entonces, por decir Jesús, en el nombre de Jesús tú sanarás. No, no tienes a Cristo. Dice un texto, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Y ese también hay que guardarlo nosotros como creyentes. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Ay, debo pensar en eso. Ay, no, hermano, es mi Señor. Y si es mi Señor, es mi Señor. Sobre todas las cosas. Conclusiones, hermanos, por tiempo. Conclusiones. Judas nos está llamando a contender por la fe. ¿Ok? La doctrina, a ser celosos de ella, a cuidarnos de los falsos maestros y las malas enseñanzas. Este es un libro, hermanos, que debe ser muy apreciado en estos tiempos en los que vivimos ahora. Porque hay algo importante, hermano, que quiero que usted se lleve. La fe cristiana es un tesoro que Dios nos ha confiado a nosotros y no debe estar corrompido.
si verdaderamente soy un creyente que he creído y Dios me ha cambiado mi vida, es un tesoro llevar el Evangelio. Y es un encargo que Dios me ha dado. No puede estar corrompido. Yo debo de cuidar eso. Tenemos que, otra cosa aprendemos, ser vigilantes, celosos, desear la buena doctrina. Aunque me duele en mi corazón lo que escuché, ya no es lo que necesito. Y Dios te lo puso. Estamos en unos tiempos, hermanos, llenos de apostasía. Hay que estar preparados. Hay que estar preparados. No una iglesia donde está nutrida de gente significa que está bendecida por Dios. No, hermano. No es así. No estoy diciendo que una iglesia grande no, ¿verdad? Que no es de buena doctrina. Regularmente son de bajas personas. Los que queremos la verdad, hermanos. Y no engaños y mentiras y que me hagan sentir bien. Algo muy importante también que puedo aprender aquí, vivir en santidad. Dios me lo pide, hermanos. Necesito ir a la iglesia con las ganas de escuchar algo, que Dios me hable y después tener mi tiempo con Dios, yo personal, y decirle: Señor, me hablaste en el mensaje esto, yo debo corregirlo. Por favor, ayúdame a cambiar. Amén. Quiero la buena palabra, Señor, enséñame más de tu palabra, pon ese deseo en mi corazón y no solamente estar en puras emociones. Amén. Vamos a orar. Padre, ¿te gustaría saber si tienes un lugar seguro en los cielos? Yo quiero decirte que en la Biblia Dios nos dice que Él quiere que sepamos cómo tener un lugar seguro en el cielo cuando morimos. Yo te quiero explicar con la Biblia cómo puedo tener esa seguridad, porque al final todos vamos a morir. Con la Biblia, estrictamente con la Biblia, yo te quiero llevar paso a paso cómo puedes tú tener esa seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna. Y para ello voy a ir al libro de Romanos. El libro de Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice así la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo primero, yo necesito estar de acuerdo con Dios en que soy pecador. Si yo no estoy de acuerdo con Dios en que soy un pecador, no hay manera que yo me pueda salvar. Necesito reconocerme ante Dios en la situación en la que estoy. Tengo una conciencia. Todos tenemos una conciencia, sabemos lo que es malo, lo que es bueno. Sabemos que somos pecadores cuando somos honestos. Y es lo primero. Primer paso, me reconozco pecador ante Dios. Ahora quiero decirte algo. Dios es un Dios santo. Es un Dios santo que tiene que juzgar el pecado. Él nos ama, pero tiene que juzgar el pecado. No lo puede dejar así. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me quiero detener en esta primera parte del versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿a qué muerte se refiere? ¿Será que yo me muero y todo terminó ahí? No está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Y para ello te quiero llevar al libro de Hebreos 9:27. En este versículo dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de que morimos hay un juicio, o al cielo, o al infierno. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Regresando a Romanos 6:23, cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Ya vimos que después de que muera hay un juicio. ¿A qué muerte se refiere? A la muerte segunda. Y para ello, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, dice así la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda. Dice todos los mentirosos. ¿Has mentido alguna vez? Yo sí. Yo creo que todos hemos mentido. Una mentira es suficiente para que Dios nos condene en el infierno.
No podemos salvarnos por nuestro propio pie. Hemos estado en religiones y nos han enseñado que debemos de salvarnos por nuestras obras, por nuestro comportamiento. Pero la Biblia no enseña eso. Nadie se puede salvar por sus propias obras. Dice en Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice Efesios 8:9. Nadie se salva por sus obras, porque todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo me salvo en la Biblia? Ya entendí que soy pecador. Ya entendí que Dios tiene que juzgar el pecado. Ya entendí cómo, en una muerte segunda, lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿sabes una cosa? Dios hizo un plan para salvarnos. Precioso. ¿Sabes cómo? En Cristo Jesús. Dice Romanos 5:8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira lo que dice, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que me salva en la Biblia es creerle a Dios. Necesito la fe. ¿Y cuál fe? Cristo es Dios. Cristo, que es Dios, vino a la tierra, tomó una forma humana de hombre, perfecto, sin pecado, y paga la cuenta que yo no puedo pagar. Nadie podemos pagar. Jesús vino hecho hombre, siendo Dios, y va a la cruz a ser castigado, derramando su sangre y resucitando al tercer día. Ese es el plan que hizo Dios para salvarnos. Es la manera que tengo de reconciliarme con Dios, aceptando el regalo que Dios puso, que Cristo vino a la tierra siendo Dios y sin cometer ningún pecado, es castigado, muere y resucita. La salvación en la Biblia es que tú creas que esa obra de amor que hizo Dios es lo que te puede salvar. ¿Sabes? Ninguna religión te salva. Te salva lo que Dios hizo en Jesucristo, pagar nuestra cuenta. La única manera que yo tengo para reconciliarme con Dios es estar de acuerdo en lo que Él hizo. Y quiero decirte cómo puedes tú recibir el regalo de la vida eterna. Necesitas creer. Necesitas creer que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente para que tú te puedas salvar. Sin meter tus obras. No podemos hacer nada para salvarnos. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Él te dice en la palabra, serás salvo si crees en tu corazón. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay dos cosas que necesito para tener la salvación. Creer con todo mi corazón para justicia. ¿Qué debo creer? Que lo que hizo Jesús es suficiente. Debo creer que no son mis obras las que me salvan, sino lo que Él hizo en la cruz. Debo creer que es la única manera que yo tengo de reconciliarme con Dios, que Él ha pagado mi cuenta en la cruz, con su muerte y su resurrección. Creer con todo mi corazón. ¿Y qué es creer con todo mi corazón? Con todo mi pensamiento, mis sentimientos, con mi voluntad. Es suficiente para que yo tenga perdón. Lo que tú hiciste, Señor, en la cruz. Y hacerlo tu Señor. La palabra Señor en la Biblia se traduce autoridad soberana. Para que tú tengas salvación, tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón como tu autoridad soberana, tu Señor. Por eso dice, ¿verdad? El versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo me puedo salvar? Tengo que invocar a Cristo. Tengo que estar de acuerdo con Él en que yo soy pecador y necesito su perdón. Necesito reconciliarme con Dios por lo que Él hizo en la cruz. No tengo otra forma de salvarme bíblicamente. Donde tú te encuentres, si tú crees que esto es la verdad, tú le puedes pedir a Cristo que te perdone, que sea tu Señor.
en una oración sencilla, donde tú te encuentres, manejando, te puedes parar a un lado, en tu casa, al lado, en tu cama, en una silla. Tienes que invocarle a Cristo. Yo te puedo guiar en una oración si tú crees esto. Puedes orar así: Jesús, te pido que me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero creo que tú me has perdonado con tu obra de amor en la cruz. Te doy gracias por la vida eterna, Jesús. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú haces esa oración con todo tu corazón, esa es tu salvación. No puedes hacer otra cosa más que aceptar lo que Dios ha hecho para salvarte. Quiero leerte este último versículo aquí en el libro de 1 de Juan 5:12. Dice así la palabra: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Necesito al Hijo para tener la vida. ¿Y cómo? Ya vimos cómo. Invocándole con nuestra boca que nos perdone. Espero de todo corazón que tú ores y le pidas a Cristo que sea tu Señor. Gracias.